Bueno, querido Daniel, vamos al tema peliagudo, ¿cierto? ¿No? Por de pronto uno podría decir, bueno, en la vida de Hannah Arendt, ¿no? ¿Cierto? Es un tema que se le cruzó en el camino, porque claro, si bien la cuestión del judaísmo y todo lo demás, ¿no? Bueno, por último su vida, ¿no? Ella es de origen judío, etcétera. Pero esto otro, el caso Eichmann, ¿no? ¿Cierto? El nazi, ¿no? Que incluso participa en la conferencia de Potsdam, ¿no? Me parece mucho cuando se acuerda la Endlösung del Taide, ¿no? O sea, el exterminio final, ahí es el acuerdo, ¿no? La película de Coppola, ¿cierto? No sé si la viste, interesante, claro, y que es como casi como pretende ser un documental, ¿no? Sí. Entonces hay algunos ahí generales y qué sé yo, ¿no? Que tienen sus cargos, digamos, ¿no? ¿No? Administrativos y demás, dicen, bueno, pero si yo ya masacré a no sé, 150.000, son una cifra así, 15.000, no sé. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿de qué? Como que cuestionan, ¿no? ¿De qué Endlösung, de qué exterminio total si nosotros ya estamos matando miles? Bueno, ya. Ese es el caso Eichmann, y que a Hannah Arendt se le cruzó en el camino. A Eichmann lo apresan en Argentina, ¿cierto? En 1962. También hay una película muy buena sobre eso. Sí, de von Trotha creo que es, de hecho. Sí. Claro, la película sobre Hannah Arendt, pero parece que hay otra que es como, bueno, hay varias, parece, sobre el caso Eichmann, sí, hay varias. Pero digamos, una que yo recuerdo que vi, que capaz que eso esté también en la de von Trotha, no sé, no recuerdo, ¿no? Es que todo esto tiene que ver con un caso de amor, ¿eh? Que un chico que es hijo de él, ¿eh? De Eichmann. Claro, se enamora, digamos, ¿no? de la hija de un rabino. Así comienza la cuestión, ¿no? Ese es el tema. Y por eso que ahí aparece el Mossad y qué sé yo, digamos, ¿no? Y al final los pillan, en fin. Ese es el origen de la historia. ¿No? Bueno. Entonces, claro, el New York Times, ¿cierto? Y le propone a Hannah Arendt, que tenía también esta beta periodística, ¿no? ¿Cierto? De trasladarse al juicio Eichmann, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. Bueno, y ahí, bueno, yo simplemente quiero adelantar, porque se trata más bien de escucharte a ti, Daniel. Ahí ella va a, como entre comillas, ¿no? Leer, porque no vamos a decir que lo va a justificar, pero leer, sí, interpretar aquello, digamos, ¿no? Como que todo esto de Eichmann, digamos, no era, no sé, algo que se explicaba en función de la banalidad del mal, die Banalität des Bösen. Sí. Y entonces, claro, todo el judaísmo se le da encima así en bloques, incluso se cortan algunas amistades, etcétera, etcétera. O sea, pero por favor continúa tú, digamos, ¿no? Eso biográficamente, sí, le costó mucho a ella, de hecho. Fue una situación de fortuna y a la vez paradoja en ese sentido. El concepto de banalidad del mal aparece justo al final del informe sobre Eichmann, de hecho, y aparece en una especie de post-scriptum. Claro. Cuando una vez ya estaba listo el juicio y se editó, en el fondo, y se publicó como libro. Creo que eso fue en el 63, de hecho. La categoría fue bastante problemática, todavía sigue teniendo cierta relevancia, digamos, incluso en distintos campos que exceden la teoría política. Pero es interesante porque en el fondo esa categoría viene a ser una especie de diagnóstico en el que, de una u otra manera, el mal, que siempre había tenido una sensación o al menos un tinte demoníaco, claro, y que ella lo desarrolla en distintas obras de su pensamiento. Con Eichmann se vuelve banal en el sentido de no reflexivo, claro, acrítico, en cierta medida dogmático incluso, y por lo tanto ella ve una especie de peligro de la normalidad, claro, donde todo hay un sistema del horror preparado para la muerte, una especie de maquinaria de la muerte, donde los funcionarios pasan a ser una tuerca más, digamos, de esto, y donde no se dan cuenta de la responsabilidad que en el fondo cada uno porta, y donde el pensamiento pasa a ser fundamental, digamos. Claro. Pasa a ser un elemento dinamizador de la acción, claro, del juicio, porque de hecho a partir del juicio de Eichmann, Arendt ya había adelantado una cantidad importante de elementos sobre la temática del juicio, pero desde ahí en adelante, y particularmente en el tomo no acabado de La Vía del Espíritu, que es su obra, digamos, del 74, si mal no recuerdo,
a propósito del tema de Eichmann, entra de lleno, digamos, a eso. El juicio viene a ser una especie de confluencia, digamos, de sus intereses y donde el pensamiento y la acción de una u otra manera confluyen. Claro. Y donde ya la teoría política y la filosofía parece ser que no están tan lejanas, parece. Fíjate, tú decías la palabra normalidad, ¿eh? Y interesante es eso, porque yo diría ese es como el punto crucial en todo esto que estamos analizando. Porque tú decías, claro, se normaliza, después Habermas va a ocupar mucho la palabra naturalizar. Sí, claro. Y de hecho hasta tal punto ha influido Habermas, yo diría, más que Foucault, porque Foucault es el que comienza con el tema de la normalidad, digamos, ¿no? Tremendo tema, te fijas tú, digamos, en que se encuentran psicología, psiquiatría y filosofía muy fuertemente, ¿no? Sí. Y sociología también, como no, en general las ciencias sociales, sí. ¿No? El tema de la normalidad. Entonces, ¿cómo el término habermasiano pasó a la jerga? Sí. O sea, ¿te has fijado que hoy en día cualquiera puede estar hablando, digamos, ¿no? Cualquier peatón, digamos, no te habla de que esto se está naturalizando, ¿no? Bueno, no tanto, estoy exagerando, pero en fin, no, igual sigue siendo como de cierto medio cultural para arriba, ¿no? Sí, pero al menos tiene un sentido como de apropiarse a un lenguaje cotidiano, claro. Y eso ya se instaló en cierta medida. Pero lo que voy, te fijas tú, es que la lectura que ella hace, ¿no? De alguna manera, bueno, de Eichmann, y uno podría decir casi, no sé si lo podría ampliar a los campos de concentración, no creo. Porque como que se limita a Eichmann, digamos, ¿no? Pero Eichmann como un personaje seguramente entre muchos, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Es que entre comillas, un hombre normal, ¿no? ¿Te fijas? Entonces es bien terrible el planteamiento, parece que estuviera hablando Foucault. ¿Te fijas tú? Eso es el hombre normal, es capaz, y bueno, y luego vienen algunas cosas que más bien la favorecerían, como te acuerdas tú ese famoso experimento, ¿cómo se llama en Estados Unidos? Ya no recuerdo. Hecho, te fijas tú, con todo un grupo de personas que aprietan un botón, entonces si te fijas tú, lo aprietan, matan, pero es ficticio y ellos saben que es ficticio, ¿eh? Pero lo saben y lo aprietan igual. Sí. Es que en ese contexto entra el tema del pensamiento, pero eso ya en un nivel político fuerte, claro. Por la libertad, por la responsabilidad y en cierta medida también por la conciencia. Hay que recordar que Eichmann era, y el informe en el fondo lo detalla de manera bastante clara, un tipo que era muy buen padre de familia, claro. Que quería mucho a sus hijos, que tenía muy buenas amistades, de hecho, claro. Pero que tenía una disociación entre su mundo privado, por decirlo así, claro. Y lo que él iba a realizar cada día claro. En el fondo asegurar el exterminio también. Claro. Hay otro que ya no recuerdo el nombre de este momento, este secretario de Hitler, que claro, su vida normal era así un nivel, pero ya de pornográfico, de erótico, ¿no? O sea, ¿eh? Y declarado y dicho a su pareja, a su mujer, su esposa y todo lo demás. Y ese era el secretario de Hitler, fíjate, ¿no? Bueno. Entonces, claro, la normalidad, ¿no? Ese es como el tema que a uno poco menos que lo hace tiritar, ¿no? Sí. Porque tú lo haces tiritar porque... Vaya, o sea, nos pasa a cada uno, que existimos también en ese mundo de hombres, seres humanos normales. Pero mira tú, bueno, todo lo que pasa, ¿no? Al mismo tiempo y que como que tratamos como ignorarlo de alguna forma para... Sí, lo que sí hay que tener cuidado en asociar, digamos, de manera muy directa o explícita la normalidad con la banalidad. Para Arendt viene a ser, digamos, una especie de categoría que engloba lo anterior. Sí. Después se transformó en eslogan, de hecho, en cierta medida. Claro. Pero creo que tendría varios resquemores con el propio concepto de normalidad, de hecho. Al margen de que haya leído, ¿no?, Foucault y a los, digamos, los pensadores que se han dedicado frontalmente a ese problema. Claro. En el sentido de la normalidad que ella establece, hay una apuesta a una reflexión de la libertad y de la responsabilidad finalmente de cómo cada uno vive en el mundo, este mundo compartido, y este mundo que es un mundo de la acción política en el fondo, claro. Y este mundo que nos compete claramente a todos, claro. Al margen incluso de nuestras diferencias, que para él son fundamentales justamente para nutrir la pluralidad del mundo. Claro, pero fíjate tú que yo con todo, ¿no?
Yo más bien estoy de acuerdo con la crítica que se le ha hecho a Hannah Arendt, digamos, ¿no? De una lectura que igual a mí no me parece tan apropiada de Eichmann, digamos, ¿no? Porque una de las cosas, y que es la crítica de este señor que se llama como Averstand, algo así, no recuerdo el nombre, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Sí? ¿Ah? La crítica de este señor va justamente en esa dirección, que Eichmann lo más probable es que estaba haciendo teatro. ¿Ah? Y estaba haciendo teatro como que él era un insignificante, digamos, ¿no? Que él no importaba para nada. O sea, como que no importaba para nada. Digamos. Claro, como que no importaba para nada si estaba en la conferencia de Potsdam, digamos, ¿no? Claro. Te fijas tú, entonces, o sea, como que de acuerdo a esta lectura, este Eichmann, entre comillas, te fijas tú, habría hecho lesa, para decirlo así de una manera bien común y corriente, Sí. a la propia Hannah Arendt. Sí, claro. Bueno, esa es una de las grandes críticas que se hizo posterior a la publicación del texto de Eichmann en Jerusalén. Yo creo que hay que ser cuidadoso en ambas cosas. Creo que Arendt hizo una especie de descripción lo más objetiva posible en su condición, digamos, pero también me imagino que la propia categoría de la banalidad del mal inviste el desafío de seguirla pensando a partir de ella y no solamente situarse en ella. Creo que es una categoría que es todavía viva, una categoría que todavía abre espacios de reflexión y quizás lo interesante es seguir nutriéndola, digamos, Claro. seguir avanzando en ese sentido. Claro. Es curioso ya, porque vaya, o sea, la de críticas también justificadas que le caen encima, ¿no? Yo creo que ella misma de haber entrado en bastantes dudas al respecto, ¿no? Pese a que nunca lo desmintió. No, nunca se desdijo, ¿no? ¿Ah? Pero porque ella misma con la inteligencia superior que tenía, digamos, no se tiene que haber dado perfecta cuenta. Sí, absolutamente. Te fijas tú de que en realidad Eichmann me podría haber engañado. Pese a que estuve 272 horas, ¿cuánto? No sé, escuchando, ¿no? Algo así, es una cifra espectacular. No ¿eh? serán Muchas horas, ¿no? En el proceso hasta que finalmente lo ahorcan, creo, ¿no? Claro, Sí. lo ahorcan. Así. Yo creo que es importante también entender que Eichmann se presenta y ella lo perfila igual como un burócrata. Por eso no tiene un sentido de responsabilidad, digamos, de sus acciones. Claro. O sea, él se sentía, digamos, parte de una maquinaria bastante más grande, donde él simplemente cumplía órdenes y eso es, Claro. es bastante potente para la tradición filosófica, porque hay un momento, un capítulo, de hecho, de Eichmann en Jerusalén, donde Eichmann plantea que él seguía casi de manera devota a Kant Claro. Ya. y la noción de deber, digamos, en Kant. Y el mal radical. Claro, claro. Entonces, bueno, si uno tiene una formación, digamos, mínima en filosofía, al menos le resulta chocante quizás. Claro. No, por supuesto. Eso es muy interesante porque finalmente vuelvo al conflicto propio que ella plantea entre la filosofía y la teoría política. Incluso entre esa acción, digamos, plenamente concertada, asociada al poder y asociada a esta pluralidad, también se puede esconder esa posibilidad de un ser que banalmente Sí. tiene entre sus manos al menos Claro. la posibilidad, con sus consecuencias, por supuesto, de parar esto o simplemente seguir adelante. Ella tiene la noción de la maquinaria, o sea, de cómo el Estado en cierto momento totalitario, te fijas tú, se transforma en una maquinaria que funciona así de una manera mecánica. ¿Y quién lo podría dudar? ¿Quién lo podría dudar si efectivamente es así? Y por el lado del nazismo fue así, por el lado del estalinismo fue así, ¿no? Sí. ¿Cierto? ¿Quién lo podría dudar? Pero al mismo tiempo, ¿no? Te fijas tú, dentro de ese aparato siempre está la inteligencia. ¿Ah? Y en esa inteligencia, digamos, ¿no? El problema es que estaba Eichmann, digamos, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí. No era un papel menor el que cumplía este individuo, entonces ahí, No. claro. Sí. Bueno, y de hecho una de las críticas que se le hacía es que Eichmann no puede ser considerado un modelo considerando que su posición, digamos, en la historia no era una posición más. Claro. O sea, era bastante determinante, digamos, en la solución final en ese Claro, sentido. claro. Y si bien eso es bastante aprehensible, creo que lo interesante en ella es la reflexión sobre la categoría para asociar desde ahí un diagnóstico que es bastante más generalizado, de hecho. Y eso no es menor, creo. Claro.